Bueno, hay dos niveles de libertad, por supuesto. La libertad interna, que viene de la madurez existencial, el gobernarse a sí mismo, el ser dueño de su propia existencia, el ser dueño de tu destino, el tener razonamiento crítico, condición indispensable por lo demás para cualquier fe religiosa auténtica, ¿no? Que es un tema del cual podríamos hablar mucho. Pero además, vuelvo a decirte, en esta historia humana como la historia de Caín, la historia del liberalismo clásico es en realidad un difícil y lento emerger del respeto a los derechos del prójimo. Y la verdad eso es muy, muy difícil en la historia de la humanidad. No en vano Ortega y Gasset dijo que el liberalismo era un acto supremo de generosidad, ¿no? Eh, este, y la verdad, a ver, el liberalismo clásico como históricamente, históricamente plasmados, lo que pasa es que toda concreción histórica es imperfecta, ¿no? Entonces, habiendo hecho la aclaración de que toda plasmación histórica es imperfecta, el liberalismo clásico, como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el Bill of Rights y la Constitución norteamericana originaria, no nos damos cuenta que ha sido un logro muy, muy difícil y muy fácil de perder, ¿no? Y muy difícil de imitar. Y ya se perdió. Yo, ya se perdió porque la verdad eh, que, las, que las libertades individuales constituyan una creencia cultural profunda es difícil, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, a ver, de aquí viene mi esperanza en que, de aquí viene mi esperanza en que la Iglesia Católica pudiera ser coherentemente un depositario del permanente recuerdo de la importancia de los derechos personales. Cosa que comenzó a suceder con el magisterio de Pío XII, la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII, el Vaticano II, algunos documentos importantes de Juan Pablo II, magníficos documentos de filosofía social y política que fueron los discursos que Benedicto XVI da al Parlamento inglés en el 2010 y al Parlamento alemán en el 2011. Pero eh, que, que los católicos pudieran ser conscientes de cómo ellos tienen ese tesoro y cómo lo están olvidando, denigrando. Es un drama cultural muy profundo, porque creo que me estoy explicando desordenadamente. Frente a la historia de la humanidad, como la historia de Caín, el judeocristianismo ha sido precisamente el que ha puesto el freno a la historia de Caín. Y en ese freno, concomitantemente, la emergencia de las libertades individuales es un fruto del judeocristianismo, pero que se ha perdido también eh, este, porque muchos judeocristianos se han visto también eh, eh, arrastrados por graves confusiones ideológicas, ¿no? Bueno, todo esto para decirte, ¿qué es la libertad política? La libertad política es el respeto de los derechos individuales. Y eso se ha perdido terriblemente, pero con esto concluyo. Cuando Friedrich Hayek, en el libro Camino de Incertidumbre, advirtió, se va a perder, vamos en un camino de servidumbre, estamos en un camino de servidumbre, muchos no se lo creyeron, e incluso, claro, el libro de 1945, y entonces, cuando hubo unos años de ilusión en que la socialdemocracia podía llegar a funcionar, de que el socialismo podía llegar a ser compatible con las libertades individuales en los experimentos, si quieres, de los estados providencia europeos y el New Deal norteamericano, entonces el reclamo del liberalismo clásico de cuidado con el Estado era visto como un reclamo antiguo, decimonónico, unos dinosaurios históricos, pero ahora, lamentablemente, y lo digo sin ningún triunfalismo, lo digo solamente como un testigo de la tragedia, en el 2020, cuando de repente, de un plumazo, ipso facto, las libertades individuales más elementales han sido violadas en casi todas las naciones occidentales,
así de golpe, de repente, como si jamás hubieran existido, cuando de repente en el 2020 tú ves estados como Nueva Zelanda, Australia, los estados demócratas de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y para no hablar de Latinoamérica, ¿no? Convertidos en soviets absolutos de un plumazo, sin ninguna demanda de inconstitucionalidad, nada. Bueno, es una lamentable corroboración de la advertencia de Hayek de 1945, Camino de servidumbre, ¿no?